Hola, me llamo Brandy y hoy voy a explicar un poco sobre los estándares de ACTFL. ACTFL es the American Council on the Teaching of Foreign Languages y si usted es un maestro o maestra de una lengua, es importante entender qué son los estándares y también cómo podemos aplicarlos dentro de la clase con los estudiantes. Entonces, ¿qué son los estándares? Pues hay 5 y son conocidas como las 5C. Hay comunicación, cultura, conexión, comparación y la comunidad. Y vamos a explorar cada uno hoy. Primero es la comunicación. Hay 3 modos. Y entonces, en la izquierda podemos ver la interpretativa. Aquí los estudiantes reciben insumo o input de la lengua estudiada y entonces tienen que entenderla, interpretar y analizarla. Puede ser escrito o escuchado. Entonces, en la derecha vemos la presentacional. Aquí es donde los estudiantes tienen que presentar ideas y información. Entonces, ahora, en vez de recibir la información en forma de input, los estudiantes tienen que producir la lengua en forma de output. Y entonces en el medio hay interpersonal. La comunicación interpersonal es como una mezcla de la interpretativa y presentacional porque los estudiantes están interactuando entre sí con otros estudiantes o con la maestra en conversación, pero significa que los estudiantes tienen que recibir información, interpretarla y también expresar sus ideas en forma de presentación, por ejemplo. Entonces es la cultura. Aquí los estudiantes tienen que relacionar las prácticas de la cultura estudiada y los productos de la cultura asociada con la lengua, ¿sí? Un ejemplo de las prácticas será una tradición, mientras los productos puede ser como un plato de comida o algo así. Pero queremos que los estudiantes logren una competencia cultural, ¿sí? Tercera es la conexión. Aquí los estudiantes necesitan hacer conexiones entre lo que saben y lo que aprenden de la lengua. Entonces, los estudiantes construyen, refuerzan y amplifican sus conocimientos de otras disciplinas, por ejemplo, y también queremos que adquieren información y perspectivas diversas, ¿sí? Entonces, los estudiantes tienen que tomar la información y ver cómo puede cambiar su pensamiento de algo. Próximo es la comparación. Entonces, aquí tenemos 2 categorías también. Hay comparaciones lingüísticas y comparaciones culturales. Es importante hacer los dos mientras adquirir una lengua. Primero, los estudiantes investigan, explican y reflejan en la naturaleza de la lengua estudiada contra la suya propia. Es muy beneficioso para los estudiantes entender las diferencias, pero también cómo las lenguas son similares. Por ejemplo, en español tenemos los pronombres tú y usted para decir básicamente you en inglés. Pero en español depende en la edad de la persona o su cargo en un trabajo, por ejemplo, pero en inglés no tenemos los 2 pronombres. Y entonces cuando aprendemos español, es importante saber la diferencia allí, así podemos saber cuál debemos usar mientras conversamos con alguien. Y entonces, comparaciones culturales, hacemos básicamente el mismo, pero ahora hacer las comparaciones entre las tradiciones, los productos de nuestra cultura y la cultura de la lengua estudiada. Y por fin tenemos la comunidad, ¿sí? Aquí
No solo enfocamos en la comunidad escolar, cómo podemos usar la lengua dentro de la clase, sino que también cómo podemos usarla por el aprendizaje de por la vida. So, sí, es importante que los estudiantes puedan conjugar y llegar o llevar con conversación con sus amigos en la clase y hablar de temas allí, pero es más importante también que los estudiantes pueden hacer sus metas propias y reflejan en cómo usar las lenguas para disfrutar y enriquecerse su vida personal. Y como maestros es importante para reforzar esta idea mientras ellos aprenden la lengua, así pueden entender por qué queremos aprender esta lengua. ¿Es por trabajo? ¿Es por viaje? ¿Es por aprender de culturas diferentes o qué? Pero es importante para tener esto en cuenta también. Entonces, ¿por qué nos importa? Pues las 5C subrayan la importancia de adquirir una lengua más allá de la clase, como ya dije, y preparar a los estudiantes para tener una competencia global y aplicar sus habilidades. Pero también hay cosas a tener en cuenta, como los estándares no son un currículo, sino que una guía para planear las lecciones. Se pueden ser aplicados para todos niveles, incluso los hablantes nativos, y funcionan para otras lenguas como los clásicos o la lengua de señas. Y esto es todo sobre los estándares hoy. Muchas gracias por estar aquí y sí, espero que ustedes puedan usar estos estándares en su currículo. Gracias.